Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver otro examen, en este caso el examen que ha venido en CEPUM. Se ha tomado el día 16 de septiembre, el día viernes, pero esta vez es para el área B. El examen ya obviamente para el área A ha sido solucionado, también está en mi canal, lo puedes ver si gustas. Y bueno, vamos con las preguntas que han venido aquí. Que por cierto son 12 pues, ¿no? A diferencia del examen anterior, que fueron 8 preguntas. Y bien, la primera pregunta dice lo siguiente. La figura muestra la gráfica de la posición X en función del tiempo T, de dos bicicletas, A y B. Ahora, la bicicleta dice, aceleración mayor respecto a la aceleración de la bicicleta de B. Bien, para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. La ecuación de la posición si te das cuenta, es una curva, ¿correcto? Y al ser una curva puede ser una ecuación cuadrática, cúbica, etc. En pocas palabras, como la velocidad es la derivada, en este caso, de la posición, y la aceleración es la derivada de la velocidad, al derivar una exponencial, en este caso, digamos que sea cuadrática, al derivarla dos veces nos va a quedar una función constante. En pocas palabras, la aceleración va a ser constante. Sin embargo, la aceleración para la partícula, en este caso la bicicleta B, correcto, debido a que su gráfica de la posición es una recta, al derivarla dos veces nos va a dar que la aceleración es cero. En pocas palabras, se sobreentiende que la aceleración solamente está presente para la bicicleta A. Sin embargo, para B no, mantiene un movimiento uniforme. En pocas palabras, la 1 sería verdadera. Muy bien, pregunta 2. Cuando ocurre el primer cruce, o sea, está que te habla de este puntito ahí, correcto, de las bicicletas A y B, la bicicleta A pasa a la bicicleta B. Mira, si te das cuenta acá rápidamente, quien está pasando a alguien es B a A. Y acá te lo da al revés. En pocas palabras sería falso. Listo, fácil. Ítem 3. Cuando ocurre el segundo cruce, es decir, por acá, muy bien, la bicicleta B pasa a la bicicleta A. Y si te das cuenta aquí, quien está pasando a alguien es A B. Entonces también sería falso, pues no, porque acá nos dice lo contrario. Muy bien. Y el último ítem, la bicicleta B tiene mayor velocidad promedio a la velocidad promedio de la bicicleta A. Si te das cuenta, a ver, la velocidad promedio básicamente mide el desplazamiento en el tiempo. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Quién está teniendo más desplazamiento en el tiempo? Si te das cuenta, la bicicleta A, conforme avance el tiempo, va a desplazarse mucho más. Sin embargo, la bicicleta B se desplaza cada vez menos respecto a A. En pocas palabras, la velocidad promedio en el tiempo para la partícula va a ser mayor. Y como va a ser mayor, acá nos dice que la velocidad de B es mayor. Entonces nos dice lo contrario, por eso es que también sería falsa. Y bueno, nos daría como alternativa la letra E. Verdadero, falso, falso, falso. Y ya está. Un problema de cinemática sencillo. No estaba tan complicado. Ahora sí podemos pasar a la siguiente pregunta. Y es un problema de dinámica. Y nos dice lo siguiente. Sobre un vagón de masa 3m actúa una fuerza horizontal de 40 N. Si en su interior se encuentra un carrito de masa m, aquí es el carrito, y debido a la aceleración del vagón, este se apoya en la pared posterior B, correcto, bueno, por acá está el punto B, ahí está. Entonces la reacción de la pared posterior B sobre el carrito, si no existe rozamiento en las superficies de contacto, en Newton es. Bien, en primer lugar aquí, correcto, hay que ver de manera general a todo el sistema. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre del sistema, donde la fuerza está aplicada ahí en el sentido y dirección de la aceleración. Y es de 40 N, nos da el problema. Y entonces podemos aplicar aquí la segunda ley de Newton, ¿no? Que nos dice que la aceleración del sistema es igual a la resultante de fuerzas dividido entre la masa, en este caso del sistema. Entonces reemplazamos, la fuerza es 40, la masa total del sistema sería 3m más m, 4m, ahí está. Y dividiendo claramente nos queda lo siguiente, que la masa m por la aceleración del sistema es igual a 10. Y bueno, ahora nos toca hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa, correcto, para el carrito de masa m, ahí está. Si te das cuenta, acá en el carrito tenemos dos fuerzas. La primera, que es la reacción normal, que es la fuerza que nos pide, y la segunda sería una fuerza no inercial, que es básicamente las fuerzas
ficticias que aparecen en un sistema de referencia no inercial. Bueno, básicamente donde no se aplican las leyes de Newton, correcto, y podemos trabajar aquí, por así decirlo, como un equilibrio. Es decir, ponte en el ejemplo que tú estás parado acá en el carrito. Si el carrito acelera hacia la derecha, tú te vas en sentido contrario. Y eso es básicamente debido a las fuerzas no inerciales. Lo mismo pasa en un movimiento circular. Es debido, en este caso, por la aceleración centrípeta. Muy bien. Entonces, esa fuerza no inercial va a ir en sentido contrario a la aceleración. Y como va a ir en sentido contrario a la aceleración, va a ser esta. Ahí está. Y se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración del sistema. ¿Correcto? Es decir, depende únicamente de la aceleración del sistema y la masa del cuerpo que estás analizando, porque pueden haber muchos cuerpos dentro de ese carrito y va a depender de la masa, sobre todo el cálculo de dicha fuerza que actúa sobre ese cuerpo. Ahora, este cuerpo, este carrito pequeño, no se mueve. Como no se mueve, va a estar en equilibrio. Y como va a estar en equilibrio, esta reacción normal tiene que ser igual a esta fuerza no inercial. Y al ser iguales, claramente nos queda que la reacción normal es igual a masa por aceleración del sistema. Pero ese producto ya lo tenemos acá. ¿Cuánto vale? 10. En pocas palabras, la respuesta para esta pregunta sería 10 Newton, dándonos como alternativa la clave B. Y ya está. Ha sido un problema también sencillo, no ha tenido mucha complejidad. Ya vamos a ver qué pasa con los demás problemas. Nos quedan 10. Entonces pasamos al siguiente. Y es un problema de trabajo y potencia. Bueno, este problema en sí también ha estado sencillo para poder hacerlo de manera rápida en sí, ¿correcto? Y nos dice lo siguiente. Si un volcán arroja verticalmente hacia arriba 1000 rocas del mismo tamaño cada minuto, ya, o sea, nos da un tiempo de 1 minuto o 60 segundos. En este caso nos conviene tener el tiempo en segundos porque nos pide potencia. Y la potencia es Joule por segundo, pues, ¿no? En pocas palabras, nos dice, donde cada roca tiene una masa de 600 kilos. Ahora, este volcán las arroja hasta 500 metros. Entonces nos pide la potencia mecánica de las rocas a la salida del volcán. En múltiplos de 10 a la 7 watts. Bien, bueno, nos dice considera la gravedad igual a 10, que es lo usual que se usa aquí. Gravedad igual a 10. Entonces, ya sabemos que la potencia se define como trabajo entre tiempo. Entonces tenemos que calcular el trabajo realizado por todas las rocas. En primer lugar, el trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza que está actuando aquí, la que va a realizar trabajo, es el peso de cada roca. Y la distancia recorrida va a ser estos 500 metros. Entonces calculamos el trabajo total, multiplicamos el número de rocas, que va a ser 1000, por el peso, que es masa por gravedad, por la distancia, que es la altura a la cual el volcán va a arrojar las rocas, que en este caso es 500, bueno, como te había dicho. Reemplazamos los datos, ahí está, la masa 600 kilos, la gravedad 10, la distancia recorrida 500, y nos queda que ese trabajo es igual a 300 por 10 a la 7. Y lo dejo de una vez en múltiplo de 10 a la 7 para marcar directamente la clave. Ahora, nos falta reemplazar en la ecuación de potencia, ¿correcto? El tiempo ya te había dicho que es 60 segundos. Recuerda que la potencia es Joule por segundo. El tiempo tiene que estar en segundos sí o sí. Y reemplazamos, y obviamente esta división es muy sencilla. Y nos queda que la potencia es 5 por 10 a la 7 watts. Dándonos como respuesta la clave C. Y ya está. Tampoco ha estado complicado. Ha sido un problema sencillo. Vamos con el siguiente. Problema de hidrostática. Y nos dice lo siguiente. Un bloque se encuentra flotando sobre un líquido en reposo con el 50% de su volumen corporal sumergido. Ya, este dato es muy importante, de ahí te voy a decir por qué. Ahora, si el recipiente que contiene el líquido, correcto, y el bloque es colocado dentro de un ascensor, entonces la aceleración con la que asciende el sistema ascensor bloque fluido en metros por segundo al cuadrado, para que el bloque se sumerja 2/3 de su volumen corporal es. De igual manera nos dice que la gravedad es 10. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es muy importante saber que solamente está sumergido el 50%? Porque cuando pasa esto significa que la densidad del cuerpo es la mitad de la densidad del fluido. ¿Correcto? Entonces, decimos que la densidad del bloque es igual a la densidad del fluido entre 2.
Ahora, una vez que ya tenemos este dato, que nos va a servir para el sistema ascensor bloque fluido, ¿correcto? Cuando el ascensor está en movimiento acelerado, aparecen las fuerzas no inerciales. Entonces, aquí tenemos básicamente el recipiente con el fluido dentro del ascensor. Ahí está. Ahí tenemos ahora al bloque pero sumergido con las 2/3 partes de su volumen. Entonces, ahí tenemos 1/3 emergido y 2/3 sumergido. Y la aceleración la voy a considerar hacia arriba. Bien, ahora, una vez que tenemos esto, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Hacia arriba el empuje, que es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y hacia abajo vamos a tener en primer lugar el peso de todo el bloque. Y en segundo lugar la fuerza no inercial que va en sentido contrario a la aceleración. Ya te lo expliqué en un problema anterior, ¿correcto? Entonces acá voy a tener la suma de ambas. El peso del bloque más la masa del bloque por la aceleración del sistema, que vendría a ser justamente la fuerza no inercial. Ahora, en primer lugar, este cuerpo, este bloque, va a estar en equilibrio. Y como va a estar en equilibrio, aplicamos la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, las que van hacia arriba igual a las que van hacia abajo, y nos queda la siguiente ecuación. Ahí está. Te preguntarás, ¿por qué le he puesto de esta manera? Porque la masa del bloque se puede calcular como la densidad del bloque por el volumen total. El volumen total sería 1/3 más 2/3, o sea, V. Ahí está. Es este producto. Y he factorizado la masa, ¿correcto? Me queda entre paréntesis gravedad más la aceleración del sistema. Y esto va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido, que solamente es 2/3 del volumen total. Operando todo esto de manera rápida, sencilla, obtenemos que la aceleración del sistema tiene que ser de 3.3 metros por segundo al cuadrado. Y ya está, sencillo, no ha estado complicado, nos da como respuesta la alternativa B. Ahí está. Pasamos ahora al siguiente problema, y es el tema de radiación de cuerpo negro. Bien, en primer lugar, este tema ha sido muy interesante que haya venido en este examen, ¿no? La verdad, no se suele evaluar mucho, pero bueno, me alegra que estén tomando ya temas, por así decirlo, un poco diferentes a lo habitual, ¿no? Eso hace que el alumno básicamente tenga que estudiar más, ¿no? Entonces, el problema dice lo siguiente, tampoco estaba muy complicado, pues no ha sido para aplicar una ecuación y ya está. Más que todos los cálculos por ahí podrían haberse complicado, pues no, pero de ahí otra cosa no, la verdad. Entonces, la radiación total emitida por el Sol llega a la Tierra recorriendo una unidad astronómica. Y bueno, el problema te lo da. Una unidad astronómica aproximadamente es 1.5 por 10 a la 11 metros. Ya está. Si consideramos, correcto, al Sol como un emisor perfecto, este dato es muy importante, correcto, este dato es muy importante, ahí te voy a decir por qué. Entonces la potencia total radiada por unidad de área en kilowatts por metro cuadrado es, bueno, la temperatura del Sol dice que es 6000 grados Kelvin, ya. Esta constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, vale 6 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado Kelvin, ahí está. Y bueno, te dice que pi vale 3, pues, ¿no? Ya, a ver, ese dato obviamente es como decir que tomes gravedad igual a 10, pues, ¿no? Más que obvio, es un dato aproximado. Pero bueno, tampoco nos va a servir, ya vas a ver por qué. Y pasamos ahora a la solución del problema. Bien, acá he dibujado, bueno, he puesto la figurita más pequeña. Y vamos a dibujar nosotros la cavidad radiante, la esfera de la cavidad radiante. Ahí está. Cuyo radio va a ser esta distancia que nos da la unidad astronómica. Ahí está, que es 1.5 por 10 a la 11 metro. Bien, entonces, ahora, obviamente la Tierra se va a colocar en la periferia de dicha cavidad. Entonces hay que recordar que la intensidad que nos está pidiendo es la potencia, en este caso, emitida por el Sol, dividido entre el área de toda esta esfera, ¿correcto?, de la cavidad. Muy bien, entonces la potencia se calcula con la ecuación de Stefan Boltzmann, que nos dice que es igual a la emisividad por la constante, por la temperatura elevada a la cuarta, por el área de la superficie que va a emitir dicha radiación.
en este caso va a ser el área solar, muy bien, dividido por el área de la cavidad radiante, que vendría a ser 4pi, correcto, por el radio, que viene a ser esta unidad astronómica elevado al cuadrado. Entonces el área solar de igual manera es 4pi, recordemos que es el área de una esfera, por el radio solar elevado al cuadrado. ¿Quién se te va? Se te va el 4pi, excelente, y te queda claramente para, como te dice acá el problema, que el Sol se va a considerar como un emisor perfecto. Hay que recordar que cuando el emisor es perfecto, L vale 1, muy bien, entonces reemplazamos todos estos datos, ahí está, y nos queda que la intensidad es igual a 1, que es la emisividad, ahí está, la constante que es aproximadamente 6, en sí se suele usar el valor de 5.67, pero bueno, acá el problema nos dice que usemos 6, pues, ¿no? Y cuando el problema nos da el dato, sí o sí hay que reemplazarlo tal y como nos da. Reemplazamos todos los datos, ahí está, el radio solar, también nos da, y la unidad astronómica. Y operando todo esto nos va a dar aproximadamente 1.7 kilowatts por metro cuadrado, dándonos como respuesta la alternativa D. Y ya está, no ha estado tan complicado, ha sido sencillo, recordar nada más esta ecuación, correcto. Al final los problemas te lo dan, pues, ¿no? Y obviamente si tú has estudiado, recuerdas la ecuación, reemplazas y se acabó. Nada más, no hay que aplicar cosas, por así decirlo, que nos enseñan a nivel preuniversitario, pues no, o sea, al final son cosas preuniversitarias. Tampoco estamos profundizando aquí en la teoría, porque obviamente este tema es muy amplio. Y bueno, pasamos ahora al siguiente problema. Ahí está. Es un problema de termodinámica, porque nos menciona energía interna, pues no, en este caso de un gas que va a ser el helio. Ya está. Pero bueno, es una relación entre energía, ¿correcto? Yo le he puesto en el tema de termodinámica, no hay problema, lo pueden poner también en un tema de energía, puede ser, porque al final solamente tenemos que recordar la ecuación para la energía interna para un gas. Ah, y también hay que recordar que el helio es un gas, una molécula monoatómica, es decir, tiene solamente 3 grados de libertad. Bien, entonces, en sí nos dice que toda la energía, correcto, interna suministrada por este helio, que está a 100 grados Celsius y cuya masa es 200 gramos, se va a transformar en energía potencial gravitatoria para poder elevar al hombre por encima de la superficie terrestre. Muy bien. Y la masa del hombre es 70 kilogramos. Lo que nos pide el problema es la altura en metros a la cual podrá ser elevado. Entonces, igualamos la energía interna del helio con la energía potencial gravitatoria. Hay que recordar que la energía interna se calcula como I medios del número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura en grados Kelvin es igual a la energía potencial gravitatoria, que es la masa, gravedad por la altura. Bien, hay que recordar, ya te había dicho, que el I vale 3, son los grados de libertad. El número de moles se calcula dividiendo la masa que nos da, que es 200 gramos, entre el peso molecular del helio, que es 4 gramos por mol. La constante vale 8.31 Joule, dividido por gramo, grado Kelvin, y estos 100 grados Celsius, para transformarlo a grado Kelvin hay que sumarle 273. Ahí está. Es igual a, correcto, la masa que es 70 kilos, por la gravedad que es 10, por la altura que nos está pidiendo. Si tú operas todo esto, te va a dar aproximadamente que dicha altura es 332.1 metros, dándonos como respuesta la alternativa A. Y ya está. Tampoco ha estado tan complicado. Ha sido un problema sencillo, solamente había que recordar estas dos ecuaciones para la energía interna de un gas y la energía potencial gravitatoria. Muy bien, pasamos ahora al siguiente problema, que también es un problema de termodinámica, en este caso para aplicar la primera ley de la termodinámica, enfocando en lo que es el trabajo. Dice lo siguiente: a cierta masa de un gas, nitrógeno, se le comprimió su volumen 2 veces, una compresión adiabática y una compresión isotérmica. Allá son dos procesos diferentes. Muy bien. Si el estado inicial del gas en ambos casos es idéntico, ya, es decir, la presión, el volumen y la temperatura son iguales al inicio para ambos procesos. Muy bien. Entonces, la relación entre el trabajo durante la compresión adiabática y la compresión isotérmica nos dice que consideremos que el coeficiente adiabático es 2 y el logaritmo natural de 2 es igual a 0.7. Bien,
Vamos a ver, hay que recordar lo siguiente. En primer lugar, para el proceso adiabático, la relación de Poisson, que nos dice que presión por volumen elevado al coeficiente es constante. Reemplazamos entonces presión inicial, presión final, volumen final. Ahora colocamos los datos, nos dice que, correcto, se va a comprimir. ¿Qué quiere decir? Que el volumen final va a ser menor que el inicial. Y acá el problema nos dice que es la mitad, porque se comprime su volumen dos veces. Es decir, el volumen final es la mitad del volumen inicial, o el volumen inicial es el doble del volumen final. En pocas palabras, esta división nos tiene que dar 2. Ahí está. El gamma, que es el coeficiente adiabático, vale 2, nos da el problema. Ahí está. Y nos queda que la presión final es 4 veces la presión inicial. Una vez que ya tenemos esta relación de presiones, ahora sí vamos a calcular los trabajos para cada proceso. Para el proceso adiabático hay que recordar que, bueno, la gráfica es una curva, ¿no? Y se calcula el trabajo hallando el área bajo la curva, que se hace con integrales, y nos queda esta ecuación sencilla. Cuando haga el tema de termodinámica voy a demostrar rápidamente nada más porque es una integral sencilla. De igual manera para isoterma, ¿correcto? Vamos a demostrar esta ecuación que tenemos acá, ¿correcto? Así que ya se hará más adelante, conforme se avancen los temas, ¿correcto? Entonces, el trabajo para la adiabática es, como le decimos, ¿no? Un PAO final, presión por volumen final, menos un PAO inicial. Presión inicial, volumen inicial. Dividido por 1 menos el coeficiente adiabático. Ya está. Y para la isoterma, correcto, se puede calcular de varias formas. Porque al final las relaciones son las mismas, por la ecuación de estado de los gases. Pero en este caso yo voy a usar la presión inicial y el volumen inicial. Si gustas, tú puedes usar la presión final por el volumen final. O si gustas también puedes usar el número de moles por la constante por la temperatura, que recuerda va a ser constante para este proceso. Por algo se llama isotérmico, pues, ¿no? Y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de la relación de volúmenes, es decir, el volumen final dividido por el volumen inicial. Bien, continuamos entonces. Entonces nos pide la relación entre dichos trabajos, es decir, el trabajo de la adiabática dividido por el trabajo de isoterma. Muy bien. Esto te dice el problema, obviamente también puede ser al revés, pero el problema te pide específicamente primero la adiabática y luego la isoterma. Muy bien. Entonces reemplazamos ambas ecuaciones, ahí está, no te asustes, ya vas a ver cómo se simplifica. Entonces la presión final es 4 veces la presión inicial, esto de acá lo habíamos hallado con la relación de Poisson, o de Poisson como tú lo quieras llamar. El volumen final, como se va a comprimir, es la mitad del volumen inicial, ahí está. Y acá te queda igual, pues, ¿no? Dividido por 1 menos el coeficiente, que por dato del problema es 2, ahí está. Muy bien. Y todo dividido por la presión inicial, por el volumen inicial, por el logaritmo natural del volumen final, que es la mitad del volumen inicial, y todo entre el volumen inicial. Bien, factorizamos entonces. Aquí tengo presión inicial, volumen inicial, aquí también lo factorizo, y me queda entre paréntesis este 4 entre 2, ahí está, menos, aquí te quedaría 1, ahí está. Y el dividendo te va a quedar 1 menos 2 es menos 1, ahí está. Muy bien, y abajo te queda básicamente similar, pero bueno, esta división, el volumen inicial se te va y te quedaría un medio. Ahora, si te das cuenta, en este cociente se te va a ir también en la presión inicial por el volumen inicial, arriba y abajo. Entonces simplificamos y nos quedaría que, si te das cuenta, acá te queda 4 medios, 2, menos 1 es 1, y 1 entre menos 1 es menos 1. Ahí está. Y en el denominador te queda solamente el logaritmo natural de un medio, que por propiedad de los logaritmos es igual a menos logaritmo natural de 2. Lo estamos simplemente invirtiendo. Ahí está. Negativo por negativo, positivo. Y te queda básicamente 1 entre el logaritmo natural de 2, que por dato del problema es 0.7. Y 1 entre 0.7 es 10 céntimos. Dándonos como respuesta esa alternativa. Muy bien. Bueno, la alternativa, vamos a ver, sería la letra E, 10 céntimos. Muy bien. Y ya está.
Básicamente ese sería el problema, no ha estado tan complicado. Pasamos ahora al siguiente entonces. Muy bien. Es un problema de electrostática, en este caso el tema de condensadores. Y nos dice, en la gráfica se carga un capacitor de capacidad C1, 8 microfarad, conectándolo a una fuente de voltaje igual a 120 voltios. El interruptor doble S está abierto inicialmente. Cuando C1 está cargado, la fuente de voltaje se desconecta. Ah, ya, muy bien, ya no hay voltaje. Si el capacitor C2 de 4 microfarad está descargado inicialmente, entonces se cierra el interruptor S y se carga todo el circuito. Ya, nos pide la energía total del sistema en 10 a la menos 2 Joule, después de cerrar el interruptor S. En primer lugar, hay que hallar cuál es la carga que adquiere este capacitor, ¿correcto? Antes que quitemos la fuente de voltaje. Para ello recordamos la siguiente ecuación, que la carga es el voltaje por la capacitancia. Ahí está. Multiplicamos entonces los 120 voltios por los 8 microfarad, por ende la carga te va a quedar en microcoulomb, es decir, 960 microcoulomb. Una vez que tenemos la carga que va a pasar por todo este circuito, ¿correcto? Una vez que cerramos este interruptor, la carga va a ser la misma. Pero quiero que te des cuenta de algo. Si estos dos interruptores S, ¿correcto?, se conectan, esta capacitancia con esta capacitancia de aquí, 8 y 4 microfarad, van a quedar conectados en paralelo. Y como van a estar en paralelo, recuerda que la capacitancia equivalente se calcula sumando nada más, es decir, 8 más 4, dándonos como respuesta que la capacitancia equivalente es 12 microfarad. Ahora, una vez que ya tenemos la capacitancia equivalente y tenemos la carga que pasa por el circuito, recordamos que la energía total almacenada viene dada por la siguiente ecuación. La carga al cuadrado dividido por 2 veces la capacitancia, en este caso la capacitancia equivalente. Reemplazamos los datos correspondientes, ahí está, y nos queda que la energía es aproximadamente 3.84 por 10 a la menos 2 Joule, dándonos como respuesta la alternativa C, nada más. Y ya está, el problema ha estado sencillo, no ha estado tan complicado. Muy bien, pasamos ahora al siguiente. Este problema también es de electrostática y nos dice lo siguiente. Dos cargas negativas iguales a 1 microcoulomb se encuentran sobre el eje de las abscisas y separadas a una distancia de 60 centímetros. Si a una distancia de 40 centímetros sobre la vertical, que pasa por el punto medio de la línea que las une, se abandona otra carga de 1 microcoulomb, pero positiva, de masa 1 gramo e inicialmente en reposo. Bueno, esto de acá se sobreentiende, ¿no? Igual el problema te lo especificaba por si acaso otra vez. Entonces la velocidad en metros por segundo que tendrá esta nueva carga al pasar por el punto medio de la intersección de la línea que une a las cargas anteriores. Muy bien, en primer lugar vamos a graficar, pues, ¿no? Ahí está, tenemos la carga de 1 microcoulomb y acá también. Obviamente son negativas, ¿no? El problema te lo dice. Ahí está. Ahora, como vamos a tener una línea que va a pasar por el punto medio, de una vez lo voy a dividir en mitad mitad. Ahí está, 30 centímetros 0.3 y 30 centímetros 0.3. Como nos dice que todo es 60 centímetros, o sea 0.6 metros, 0.3, 0.3. Ahora, por encima, en este caso, sobre la vertical, a 40 centímetros de distancia, o sea 0.4 metros, ahí está, se coloca otra carga de 1 microcoulomb. Esta de acá va a ser positiva. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos este gráfico, hay que hallar cuánto valen los potenciales inicial, es decir, acá arriba, y final cuando llega al punto, ¿no? Acá nos dice cuando pasa por el punto medio, allá, cuando llega a este punto medio. Nada más. Hay que hallar cuánto valen esos potenciales inicial y final. Bien, ahora te preguntarás, ¿por qué vamos a hallar los potenciales? Bueno, hay que recordar que el trabajo hecho por la fuerza eléctrica está vinculada con el potencial, ¿correcto? Con el potencial eléctrico. Por eso es que nos conviene en este caso. Además nos dice que va a tener velocidad. Esto de acá nos da referencia a que va a tener energía cinética. Y también hay que recordar que el trabajo neto es la variación de la energía cinética.
Entonces por ahí se van a relacionar esos temas y nos va a salir el problema, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver, para hallar el potencial inicial hay que conocer la distancia que va desde las cargas negativas hacia el punto inicial donde está esta carga positiva. Ahí está, muy bien. En este caso por Pitágoras 0.3, 0.4, la hipotenusa 0.5, pues, ¿no? De igual manera para el otro lado, es simétrico, ahí está. Entonces el potencial va a ser el doble. ¿Por qué? Porque al final el potencial depende de la carga con todo y signo, en este caso negativo, y la distancia. Como la distancia es la misma, y la carga también, y el signo de la carga también, obviamente el potencial va a ser igual, por eso es que lo multiplico por 2. De igual manera va a pasar para el potencial final. Entonces, reemplazamos la constante K de Coulomb, vale 9 por 10 a la 9, la carga vale 1 microcoulomb, 10 a la menos 6, pero como es negativo, aquí está el negativo afuera, muy bien, dividido por la distancia, que es 0.5 metros. Operando todo esto nos queda que el potencial vale menos 36 por 10 a la 3. Obviamente nos va a quedar en voltios. Bien, seguimos. El potencial final ahora va a ser aquí, en el punto medio. Y te das cuenta que la distancia ahora va a ser 0.3 metros. De igual manera para la otra. Y las cargas también van a ser iguales. Entonces nos queda el doble, ¿no? De igual manera, como te había mencionado, como hicimos con el potencial inicial. Entonces acá te queda que el potencial final es menos 60 por 10 al cubo voltios. Una vez que ya tenemos los potenciales, ahora sí vamos a pasar a calcular lo que nos pide. Muy bien, vamos a ver. Entonces, el trabajo en este caso neto va a ser debido solamente a la fuerza eléctrica. Luego, el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a la carga, en este caso que va a ser desplazada por la diferencia de potencial de salida menos el potencial de llegada. Entonces, vamos a calcular el trabajo neto. Recordemos el teorema del trabajo y la energía es igual a la variación de la energía cinética, es decir, energía cinética final menos inicial. Reemplazamos entonces, ahí está, esta igualdad, y básicamente ya está el problema, pues, ¿no? Donde la energía cinética inicial, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Por qué? Porque recuerda, la energía cinética depende únicamente de la velocidad. Porque la masa, bueno, se sobreentiende que es para un cuerpo que tiene masa en este caso, pues no estamos hablando de la mecánica clásica. Bien, entonces la energía cinética inicial va a ser 0 porque la velocidad inicial es 0. Entonces reemplazamos solamente para la energía cinética final, que es igual a 1/2 de la velocidad final cuadrado por la masa. Obviamente acá este es velocidad y este es potencial, no hay que confundir ahí. Muy bien, ya te estoy explicando. Es igual a la carga, en este caso que va a ser de 1 microcoulomb, por la diferencia de potenciales. Entonces reemplazamos la masa, era 1 gramo, o 10 a la menos 3 kilogramo, por la velocidad que quiero hallar, elevada al cuadrado, y la carga es 10 a la menos 6, positiva, ahí está, positivo. El potencial de salida es menos 36 y el potencial de llegada es menos 60. Pero con este negativo se vuelve positivo. Y recordar que estaba multiplicada por 10 al cubo. Operando todo esto me va a quedar que la velocidad final con la que pasa por el punto medio es de 4 por raíz de 3 metros por segundo. Y bueno, vamos a regresar para ver qué alternativa es. Ahí está, sería la alternativa C. Muy bien. Y básicamente ese es el problema. No ha estado tan complicado. Ha sido cuestión de recordar estas cositas. Del trabajo y la energía. Y del trabajo y del potencial eléctrico, pues, ¿no? Bien. Una vez que ya tenemos este problema, pasamos al siguiente. Que de igual manera es del tema de electricidad. Pero bueno, ya entrando a la parte de electrodinámica. Y nos dice lo siguiente. Una tubería de cobre tiene un diámetro interior de 3 centímetros y un diámetro exterior de 5 centímetros, según se muestra en la figura. Nos pide la resistencia eléctrica en miliohmios. En los 10 metros de esta tubería, dice que la resistividad eléctrica del cobre es de 1.8 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Y también te dice que uses que pi vale 3. Muy bien. Entonces, para poder calcular esta resistencia hay que recordar la ley de Pouliot, nada más, que nos dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área, que básicamente va a ser el área de la base. Ahí está.
Una vez que ya tenemos todo esto, nos queda reemplazar nada más. Ahí está. Muy bien. La resistencia es igual a la resistividad, que es 1.8 por 10 a la menos 8. Muy bien. La longitud, que es de 10 metros, dividido por el área, que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pero obviamente, como tengo un radio exterior y un interior, el área sombreada solamente es la diferencia entre el área total, o sea, usando el diámetro exterior, menos el área de este circulito pequeño que está en blanco, que obviamente se calcula usando el diámetro interior. Entonces nos va a quedar la diferencia de dichos cuadrados de los diámetros, y operando todo nos queda que la resistencia es de 0.15 ohmios, dándonos como alternativa la letra B. Ya está. Bien, ya nos quedan dos problemas, nada más. Vamos a ver qué pasa. A ver. Y el siguiente problema es del tema de electromagnetismo. Bacán, es básicamente fuerza magnética, la fuerza de Ampère. Vamos a ver qué dice. En la figura se muestra un campo de inducción magnética uniforme en toda la región, y te da de forma vectorial que el campo es igual a la magnitud de dicho campo o la intensidad de campo magnético en dirección y sentido del eje Y positivo, o sea, multiplicado por su versor o vector unitario J. Y el alambre conductor PQRS se encuentra sobre las aristas del cubo del lado L. Si el alambre transporta la corriente eléctrica I, entonces la fuerza magnética sobre el alambre conductor PQRS es. Bien, las claves están de manera vectorial, entonces hay que recordar la famosa ecuación para calcular la fuerza de Ampère. Obviamente de manera vectorial me dice que la fuerza magnética es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicada por el producto vectorial de la longitud activa por el campo magnético. Bien, aquí el problema o el detalle está en hallar ese vector longitud activa. Hay que recordar que el vector longitud activa es aquel que va del punto inicial del conductor hacia su punto final. Muy bien. Entonces sería básicamente el vector que estoy dibujando acá de morado. Ahí está. Este es el vector L. ¿Y cómo lo calculamos? Restando el punto S menos el punto P. Donde el punto S, si te das cuenta, está ubicado en el plano YZ. Pero como cada lado del cubo mide L, sería L en Y, L en Z, y obviamente en X 0, pues, ¿no? Entonces me quedaría 0, L, L. Menos el punto P. El punto P está ubicado solamente en X. Ahí está. Entonces me diría L. Y en Y y en Z no hay nada. Entonces sería L, 0, 0. Restamos y me queda que el vector longitud activa es menos L, L, L. Una vez que ya tengo esto, ahora me toca obviamente operar de manera vectorial el producto de dicha longitud activa por el campo magnético. El campo magnético está solamente en dirección Y, entonces 0 en X y 0 en Z. Ahí está. Muy bien. Y ahora, ¿cómo se opera de manera vectorial? Fácil. El primero es en Y, el segundo es en J y el tercero es en K. De igual manera aquí, I, J, K. Si multiplicamos I por I de manera vectorial, nos va a dar 0, porque son vectores prácticamente iguales, ¿no? O paralelos. Bien, entonces aquí no me va a dar ningún resultado, aparte acá es 0, te va a dar igual 0. Este I por este J me va a dar el vector K. Muy bien. Ahora voy a multiplicar este K con este J, pero K por J me va a dar menos I. Entonces me va a quedar menos I, como acá tiene un negativo, por B me va a quedar menos K también. Ese negativo lo voy a sacar y me va a quedar prácticamente menos, ahí está, el producto de la corriente por la longitud por el campo magnético en magnitud multiplicado solamente por I más K, o 1,0,1. Pero en las claves está con I y con K. Entonces la clave sería de esta manera, la alternativa A. Nada más. Obviamente esto de acá del producto vectorial lo voy a explicar mejor cuando haga el tema. Ya voy a ir subiendo los videos de vectores, ¿correcto? En este caso sería el producto escalar y el producto vectorial, el cual hablaría en uno de esos videos para poder explicar detalladamente las dos formas que yo uso para poder calcular el producto vectorial. Muy bien. Pasamos entonces al último problema, es un problema de óptica,
y nos dice lo siguiente. Muy bien. En un proyector de películas, la película actúa como un objeto cuya imagen se proyectará sobre una pantalla. Si una lente biconvexa de 100 milímetros de longitud focal, allá el f vale 100 milímetros o 0.1 metros, muy bien, proyecta una imagen sobre la pantalla ubicada a 5 metros de distancia. Medido desde la lente, allá, entonces nos dice que la distancia imagen vale 5 metros. Muy bien. Y además el ancho de la película, es decir, la altura de dicho objeto es 30 milímetros. Y nos pide cuánto vale la altura de dicha imagen. Nada más. Entonces el problema está relacionando lo que tiene que ver distancia focal, longitud o distancia objeto, distancia imagen y las alturas. Entonces vamos a usar las dos ecuaciones que se usan para lentes, que la primera es la ecuación de Descartes, muy bien, que nos dice que 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre la distancia imagen más 1 entre la distancia objeto. Y la ecuación del aumento, ¿no? Pero bueno, reemplazamos acá la distancia focal en metros, muy bien, que sería 0.1 porque nos dice que es 100 milímetros, o sea 0.1 metros, es igual a 1 entre i. En este caso las imágenes que se van a formar obviamente van a ser reales, pues, ¿no? En la pantalla, ahí está. Entonces sería positivo el i, ahí está, que vale 5 metros, 1 entre 5, más 1 entre la distancia objeto. Y nos queda que la distancia objeto es 5 entre 49, obviamente en metros, pues, ¿no? Y una vez que ya tenemos la distancia objeto, ahora sí puedo aplicar la ecuación del aumento. HI, o sea la altura de la imagen, entre la altura del objeto es igual al negativo de la distancia imagen entre la distancia objeto. Reemplazamos, como en este caso toda imagen real es invertida, el aumento va a ser negativo, por eso que acá le coloco el signo negativo. La altura imagen, que es lo que nos pide, entre la altura del objeto, que es 30 milímetros, básicamente es el ancho de la película, ahí está, es igual a menos el i, que es positivo porque es una imagen real, que vale 5 metros dividido por la distancia objeto, que ya le hemos hallado, que es 5 entre 49. Y si operamos todo esto, nos da como alternativa que HI es 1470 milímetros. Pero bueno, el problema nos pide que lo hallemos en metros, pues, ¿no? Entonces dividimos entre 1000 y nos daría como respuesta que la altura de la imagen, correcto, en la pantalla va a ser de 1.47 metros, dándonos como alternativa la letra B. Y ya está. Básicamente eso sería el video de hoy, pues, ¿no? Espero que haya sido de su agrado, muchachos. Y bueno, recuerda que estaré subiendo videos, ¿no? De la parte teórica y práctica de los diversos temas que hay en física, pues, ¿no? Y también en matemática. Sobre todo me voy a enfocar en matemática universitaria, en lo que es cálculo. Así que no olviden suscribirse y activar la campana para no perderse cada que suba un nuevo video. Así que saludos a todos y nos vemos la próxima.